¿Cómo aislar y caracterizar una cepa PGPR o una cepa PGPM si estamos hablando de microorganismos promotores del crecimiento vegetal? Ahora lo veremos a continuación. Bueno, para proceder al aislamiento de un microorganismo promotor del crecimiento vegetal, como realizamos en la cátedra de microbiología agrícola, podemos partir de suelo rizosférico. Ese suelo rizosférico, recordemos que es el suelo aledaño a las raíces de las plantas en forma general. Por lo tanto, deberíamos comenzar a realizar un muestreo, como hemos visto en el práctico número 1 en técnicas de muestreo, un muestreo de tipo microbiológico. Es decir, extraer suelo de los primeros 20 centímetros, es decir, del horizonte superficial. Y en lo posible, suelo proveniente de un cultivo en activo crecimiento. En el caso de la cátedra de microbiología agrícola, nosotros estamos realizando aislamiento de microorganismos promotores del crecimiento vegetal a partir del suelo de cultivo de maní. Tomamos las muestras en un cultivo de maní en pie, es decir, en activo crecimiento. El suelo fue extraído de una zona cercana a la raíz principal de forma tal de obtener el mayor volumen posible de suelo rizosférico. Una vez que ese suelo fue acondicionado y llevado al laboratorio, se siguieron distintos protocolos en función de cuál sea la especie de PGPM a aislar. En este caso, a modo de ejemplo, seguimos la técnica de Fangio, que es la técnica que nos permite aislar cepas del género Bacillus. Estas cepas, a través de una serie de tratamientos térmicos, recordemos que son productoras también de endósporas, bacilos, es decir, por lo tanto se realiza un calentamiento de las muestras con el objetivo de únicamente que sobreviven aquellas con capacidad de esporular, fueron sembradas en medios de cultivo general y luego se realizó una siembra en medio de cultivo sólido, es decir, una siembra en superficie con el objetivo de lograr colonias aisladas. Recordemos que cada una de las colonias aisladas constituiría un cultivo puro en sí misma porque debería haberse originado a partir de una única célula. Al provenir de muestras de suelo, lo mejor es realizar 4 o 5 repiques de estas colonias con el objetivo de lograr aislarlas y depurar las muestras y que la placa únicamente se constituya de una única cepa, es decir, de un único tipo celular. Este tipo de técnicas nos va a asegurar la viabilidad. ¿Por qué la viabilidad? Es decir, que se van a reproducir únicamente aquellas que tengan la capacidad de crecer y desarrollarse sobre este medio, es decir, las que hayan sobrevivido a todo el proceso de toma de muestras, calentamiento y las primeras etapas del aislamiento. Una vez que logramos purificar el cultivo, es decir, que repicamos estas colonias 4 o 5 veces, a partir de una de ellas vamos a tomar una alícuota, es decir, una ansada, se vuelve a sembrar en un caldo de cultivo y a su vez se le comprueba la pureza. Recordemos que la pureza se comprueba a través de las técnicas de tinción, en este caso verificando el carácter gram de las cepas del género Bacillus. Estas son de tipo gram positivos, es decir, se tienen que ver de color violeta. En este caso vemos que el cultivo está puro, por lo tanto procederemos a almacenarlo. Recordemos que el almacenamiento de cultivos bacterianos puede realizarse en picos de flauta, en el caso de que lo realicemos, es decir, utilicemos el cultivo en forma periódica, o almacenarlos a menos 80 grados mediante un acondicionamiento con glicerol y algunos crioprotectores, de forma tal de garantizar la viabilidad de la cepa a lo largo de los años y poderla utilizar. Una vez que obtenemos nuestro cultivo puro, es necesario identificar genéticamente las cepas de las PGPMs aisladas. Para ello debemos proceder a la extracción del material genético, es decir, a la extracción del DNA y posterior amplificación de algún gen. En el caso de bacterias utilizaremos el gen 16S de la subunidad menor, correspondiente a la subunidad menor de los ribosomas bacterianos. La amplificación de ese gen se va a realizar por medio de una reacción de tipo PCR. Tanto la extracción como la reacción de PCR debemos realizarla siguiendo protocolos o poniendo a punto protocolos para nuestras cepas. En este caso, en la cátedra de microbiología agrícola se utiliza el protocolo puesto a punto
por la doctora Merlo, que permite la amplificación de nuestro gen 16S. La reacción de PCR, recordemos que son reacciones altamente específicas en donde se emplean enzimas como la enzima Taq polimerasa, que nos va a permitir amplificar el gen en cuestión. Para ello también debemos utilizar cebadores o primers. El primer que se utilizan aquí son los primers 27 forward y 1492 reverse. Los primers, recordemos que son señalizadores, cumplen la función de señalizadores para la Taq polimerasa y le determina el espacio, la región del gen que debe ser amplificada. La PCR es una reacción que se realiza en un aparato que se denomina termociclador, y un ciclo de PCR, un ciclo de termociclado, corresponde a un ciclo en el cual se procede primero un calentamiento para que las hebras de ADN se separen, como podemos ver aquí en la imagen. Esto ocurre generalmente a 94-95 grados. El tiempo va a variar, puede ser entre 4 o 5 minutos, la etapa inicial de calentamiento. Luego pasamos a una etapa en donde la temperatura baja a 60 grados en promedio y permite que los cebadores o primers se unan a un sitio o región específica. Esos primers son secuencias que van entre las 6 a las 20 pares de bases. Posterior a ello ocurre el proceso de extensión en donde la Taq polimerasa se va a unir a esos cebadores y en presencia de iones y nucleótidos va a comenzar el proceso de amplificación de la hebra. Esta etapa ocurre a 72 grados, en el caso de la Taq polimerasa es la temperatura óptima de funcionamiento. Esa etapa de extensión puede variar de 1 minuto, 2 o 3, dependiendo del largo de nuestro gen. Normalmente se dice que la polimerasa tiene la capacidad de polimerizar 1000 bases por minuto. Por lo tanto, dependiendo de la longitud, es decir, la cantidad de bases que tenga nuestro gen, va a ser el tiempo que se va a amplificar. Por cada ciclo de amplificación podemos decir que por cada ciclo de PCR se van a obtener 2 copias del gen y esto es exponencial. Por lo tanto, tenemos que calcular la cantidad de veces que se va a realizar la reacción de PCR. Normalmente son entre 30 a 35 ciclos de PCR. Esto nos va a permitir obtener un número de copias elevado y suficiente para que sea detectado por los secuenciadores, ya que una de las limitantes de la secuenciación es la cantidad de copias del gen presente en la reacción de PCR para poder ser detectado por el secuenciador y allí poder obtener el patrón o fragmentos de secuencias, como vemos aquí, que son realizados por empresas específicas que se dedican a este tipo de tareas. En este caso, Macrogen, que es el que ha realizado los trabajos de secuenciación para nuestras cepas de PGPR de la Cátedra de Microbiología Agrícola. Una vez que recibimos el archivo de secuenciación desde la empresa que realizó la secuenciación de nuestro gen, debemos proceder a depurar y a alinear nuestros fragmentos del gen amplificado. ¿Por qué depurar? Porque normalmente los extremos de nuestros genes van a venir mal secuenciados, es decir, van a venir mal identificadas las bases que conforman esta porción del gen. Para ello se van a utilizar unos programas bioinformáticos que nos van a permitir realizar los cortes necesarios a las hebras de ADN y allí poder quedarnos con las fracciones o los fragmentos que han tenido el mejor patrón o espectro de secuenciación. Una vez que depuramos y alineamos nuestras secuencias, procedemos a plataformas web, como es en el caso de una plataforma que se encuentra en la página del NSBI, que es es un instituto americano de base de datos genéticas, que tiene una herramienta que se denomina BLAST, el Nucleotide BLAST o el Protein BLAST, que nos permiten ya sea tanto identificar secuencias de nucleótidos como secuencias de proteínas. En este caso vamos a utilizar el Nucleotide BLAST, es decir, la herramienta para el alineamiento de secuencias nucleotídicas como las que tenemos nosotros, para identificar por homología. ¿Qué significa esto? Que
nosotros vamos a cargar nuestra secuencia de bases correspondiente al gen 16S a esta plataforma, y la plataforma va a realizar una búsqueda en la base de datos de secuencias, es decir, secuencias que han cargado otros investigadores, y va a intentar alinear nuestras bases, es decir, nuestra secuencia de bases, con las bases provistas por otros investigadores, de forma tal de que por homología acercarnos ya sea tanto al género como a la especie bacteriana. En este caso, una vez que obtuvimos el género y la especie, podremos construir nuestro árbol filogenético, es decir, a partir de secuencias, como podemos ver aquí, secuencias de bacterias ya cargadas en la base de datos, poderlas comparar y relacionar filogenéticamente, es decir, ver cuán cercanas están entre sí las cepas ya identificadas en las bases de datos con nuestras cepas, en este caso las que tienen algunas siglas, como podemos ver en este caso señalando aquí, la cepa RI3 se asocia con una cepa de Bacillus tequilensis y a su vez esas con Bacillus velleselensis y así sucesivamente. Es decir, podemos por homología y por proximidad genética, proximidad, léase cercanía evolutiva entre las distintas cepas. En la cátedra de microbiología se han llevado a cabo ensayos para probar el efecto tanto biofertilizante como biocontrolador de las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Dentro de los ensayos realizados, uno de ellos fue el ensayo de germinación en cámara. Este tipo de ensayos tenía como objetivo evaluar el efecto de las PGPR durante los primeros estadios o durante los primeros momentos de vida de las plántulas. Es decir, evaluar la capacidad de las PGPR para afectar la germinación y la implantación de los cultivos. En este caso se utilizó un cultivar de maní y se realizó el ensayo siguiendo lo que establecen las normas ICTA, que son normas que establecen la realización de los ensayos para poder germinativo, energía germinativa, etc. Aquí los parámetros que se evaluaron fueron peso seco radicular, es decir, todo lo referido al sistema radicular, peso seco radicular, longitud de raíces, peso seco aéreo, altura de planta. A nivel foliar se determinó el índice verde o SPAT, que es el instrumento con el cual lo medimos, que indirectamente nos establece una relación con el contenido de clorofilas. De todos los parámetros evaluados y realizando análisis primero de tipo multivariado y después análisis univariados, intentando dilucidar diferencias significativas entre si existieron o no diferencias significativas entre los tratamientos por cada uno de los parámetros evaluados, podemos observar que el principal parámetro que modificaron las PGPR fue el crecimiento del sistema radicular, principalmente la longitud de la raíz principal y el número de raíces secundarias o laterales en el caso del maní. Esto trajo aparejado incrementos en el peso seco radicular. Como podemos ver, las cepas PGPR probadas presentaron un comportamiento superior a los controles. En este caso se utilizó un control sin negativos, es decir, sin microorganismos, un control con una cepa de Rhizobium. Debemos recordar que el maní es una leguminosa y como tal tiene la capacidad de establecer relaciones simbióticas con las bacterias del género Rhizobium, es decir, las familias de las Rhizobiaceae, perdón. Por lo tanto, vale la pena utilizar un control con Rhizobium. Y a su vez se realizó un control con un fertilizante químico, un triple 15. Si nosotros analizamos el comportamiento de los controles en relación a la mayoría de las cepas evaluadas, vemos que las cepas evaluadas superan ampliamente al control y a su vez con diferencia estadística significativa. En el caso de esta cepa de Pseudomonas, vemos que casi dobla en producción de materia seca radical a los controles. Y esto se evidencia muy fácilmente en las fotografías. Estos efectos, según lo descrito en la bibliografía, se deben principalmente a mecanismos de acción de tipo directo relacionados con la producción de hormonas.
¿Y cuál de todas las hormonas? Principalmente las auxinas, que estimulan al crecimiento de los meristemas apicales radiculares y sobre todo a la generación de raíces de tipo lateral. En lo referido a ensayos de campo, estos ensayos fueron realizados en el INTA Manfredi y se probaron 2 cultivares de maní, como podemos apreciar aquí en esta imagen aérea. Se realizaron microparcelas distribuidas en 3 bloques y se probaron unas 10 cepas de PGPRs. En estos ensayos a campo, el objetivo principal fue determinar cuál era el efecto, de las PGPRs sobre el crecimiento y la generación del rendimiento en el cultivo de maní. Se evaluó tanto el rendimiento en vainas. Tenemos que saber que el maní es una leguminosa, que su fruto se produce bajo el suelo y que este fruto, al momento de arrancado del cultivar, es decir, los cultivos deben ser arrancados para poder ser cosechados, se cosecha en vainas, es decir, en el mismo fruto, y luego se lleva a una planta de procesamiento en donde se realiza el pelado de la vaina para obtener los granos. Por lo tanto, podemos tener el cálculo del rendimiento expresado en vaina o en grano. En este caso tenemos en columnas azules el rendimiento en vaina y en columnas anaranjadas el rendimiento en granos. Estos son datos propios generados por la cátedra. A su vez, también el maní, tenemos que conocer que sus granos se venden de acuerdo al tamaño. Por lo tanto, mientras mayores sean el tamaño de grano obtenido, mayor va a ser la calidad de nuestro maní, y esa calidad se lo que define como calidad de tipo confitería. Es decir, tenemos 2 tipos de maní, el destinado a la industria y el destinado a la confitería. El destinado a la confitería son aquellos granos cuyo tamaño se encuentra por encima de 8 milímetros de diámetro. Todo lo que sea menor a 8 milímetros de diámetro es considerado industria. Esto es como para que tengan en cuenta qué se evaluó y por qué la importancia de estos parámetros. En el caso de las PGPR podemos observar aquí hay 3 cepas, un control negativo sin microorganismos y el control con Bradyrhizobium, es decir, con la cepa de Rhizobium que se realizó como control positivo. Si nosotros analizamos el comportamiento de las cepas en relación al control, vemos que estas cepas propiciaron un incremento del rendimiento entre el 20 y el 50% en relación al control sin microorganismos. Y cuando se analiza ese rendimiento en relación al control con Bradyrhizobium, los incrementos estuvieron entre el 16 al 10%. ¿Y a qué se debieron estos incrementos del rendimiento? Un aumento en el índice de eficiencia reproductiva, es decir, un incremento en la cantidad de flores que fueron fecundadas de ese maní, producto de un aumento en el índice de la fertilidad, que trajo aparejado a un incremento en el número de granos. Por si no saben, el rendimiento de la mayoría de los cultivos se calcula como el número de granos producido por metro cuadrado y el peso de esos granos producidos. En este caso, la principal diferencia o la principal parámetro que fue afectado por las PGPRs al momento de generar el rendimiento del maní fue en el número de granos, como lo podemos apreciar aquí en los granos destinados, cuando evaluamos los granos destinados a confitería. Vemos que en el caso para Pseudomonas, el 82% del total de granos producidos corresponde a la categoría de confitería, mientras que en el control solo el 74%, es decir, no solo se aumentó la cantidad de granos producidos, sino que todos esos granos producidos por Pseudomonas, o casi todo, el 80% de los granos, correspondían a la categoría de confitería. Por lo tanto, podríamos decir que las PGPR, como promotoras del crecimiento y como generadoras de rendimiento, incrementan los índices productivos de los cultivos y por lo tanto traerían aparejado un incremento en la rentabilidad. En lo que respecta a ensayos de biocontrol, se realizaron distintos tipos de ensayos, que esto lo pueden repasar desde los videos del práctico número 7, en donde se van a explicar los ensayos duales y los ensayos de compuestos orgánicos volátiles.
Aquí se probaron 4 hongos distintos en los cuales se evaluó la capacidad de las PGPRs de controlar o biocontrolar estos hongos que afectan al cultivo de maní. En el caso aquí, Sclerotinia minor, Sclerotium rolfi, Fusarium y Aspergillus. Podemos ver que hay cepas que su capacidad de biocontrol es casi nula, podríamos decir, es menor al 50%, pero hay cepas cuya capacidad de biocontrol es superior al 50% e incluso algunas de ellas que llegan al 80%. De aquí que se cumplan los postulados de capacidad de controlar patógenos. Como vemos, aquí en profundidad los ensayos, podemos ver cuáles son aquí fácilmente los efectos de las PGPRs sobre los hongos. En este caso, Sclerotinia minor. Podemos ver aquí en la imagen de la izquierda cómo las hifas de los tratamientos, es decir, de los controles, se encuentran turgentes, las paredes se las observa totalmente lisas, sin ningún indicio de rotura, ni tampoco torsión de las hifas, como podemos observar en la figura de la derecha, en donde vemos que las hifas se encuentran más retorcidas, a su vez también se ven la formación de estructuras de tipo globular, que normalmente son estructuras que responden a procesos fisiológicos que ocurren en los hongos, que intentan como escaparse de la acción de las cepas PGPR, formando estructuras reproductivas, pero estas no llegan a dar, es decir, no llegan a culminar no culminan la formación y el hongo muere. Principalmente muere por acción de enzimas, esas enzimas hidrolíticas, por ejemplo las quitinasas, y acción de antibióticos. Aquí vemos cómo las quitinasas y cómo las enzimas actúan sobre las paredes celulares y empiezan a generar poros, es decir, como que la empiezan a ahuecar, y esto provoca desestabilización también de las membranas por acción de compuestos oxidantes o radicales superóxidos que rompen las membranas, desestabilizan las células, pierden turgencia y el hongo termina muriendo. Aquí también vemos algunas de las imágenes de los ensayos duales, es decir, cómo estas son las placas control, es decir, de estas placas surgió esta imagen, y de estas placas donde vemos que hay control, es decir, que las dos cepas bacterianas controlan el hongo, surgió esta imagen. Como conclusión podemos decir que las PGPR se plantean como una herramienta productiva. ¿Por qué? Porque se sincronizan con las necesidades de los cultivos. Al sincronizarse con las necesidades de los cultivos, generan un menor impacto ambiental en relación a los fertilizantes de tipo biológico, que normalmente se aplican cantidades mayores a las necesitadas por los cultivos, ya que parte de ellas se van a perder. Las PGPRs, como herramienta productiva, presentan distintos mecanismos por los cuales van a propiciar el crecimiento. Entre ellos son mecanismos hormonales, que ya hemos visto, solubilización de nutrientes, fijación de nitrógeno, que trae aparejado, como hemos observado en los experimentos realizados por la cátedra, aumento del rendimiento. Ese aumento del rendimiento principalmente por incrementos en los números de grano, que se debe a aumento de eficiencias reproductivas y aumento en la calidad, en el caso del maní, aumento en la calidad de confitería. ¿Qué trajo aparejado? Incremento en los ingresos de los productores e incrementos en los márgenes brutos por hectárea. Por eso las PGPR se plantean como una alternativa a la producción y como un complemento a la fertilización, por ejemplo, de tipo química. Esto es lo que se refiere a ensayos.